noches. Hay un diagnóstico general y quizás aceptado por casi todos de que la sociedad contemporánea es más violenta, de que nosotros somos más violentos. Al respecto hay quienes piensan que el ser humano es violento por naturaleza y que es inevitable convivir con cierto grado de violencia. Hay quienes creen, en cambio, que la sociedad actual nos hace más violentos. Vamos a tener, como todos los lunes, personas y personajes que nos cuentan su experiencia, lo que creen, lo que viven, lo que les ha tocado vivir, en algunos casos gratuitamente, referido al dolor de la violencia ajena, de la violencia que termina convirtiéndonos a nosotros mismos en víctimas. Los invitamos a compartir este programa a partir de este momento y en compañía, como todos los lunes, de este panel. Lino Chalela, sacerdote y sexólogo. Pablo Bierzi, periodista y novelista. Selva Andreoli, bioquímica y publicista. Cristina Maeso, abogada. Julio Toyos, periodista. Fernando Frontán, escritor. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. La literatura, la ficción, desde siempre ha generado relatos de horror, personajes de horror que nos han hecho estremecer, pero que al mismo tiempo han permanecido a lo largo del tiempo. Es como que nos gustara convivir con cierta dosis de miedo, con cierta dosis de violencia, ¿por qué no?, que elegimos tener. Les presento a un escritor, él mismo se define como un personaje, se llama Gerardo Blumenfield. Ese es el nombre del personaje, ¿verdad? Sí, mi nombre es Gerardo Blumenfield. Escritor de horror, tú te especializás en relato de horror y tenés además, y ahora queremos tener tu opinión al respecto, tu propia concepción sobre la violencia en el ser humano, más allá incluso de factores culturales. Y a propósito de factores, ahora conversamos, Gerardo, sí. A propósito de factores culturales, otra versión de la sociedad que llega desde muy lejos en la geografía del planeta y también en el tiempo, como es Gustavo, que integra la religión denominada Hare Krishna, una religión que llega desde la India y que tiene, ¿cuánto tiempo? Bueno, tiene más de 5.000 años, aún mucho más, es realmente un tiempo incalculable, es una filosofía, se sabe que las corrientes orientales son las más antiguas que se conocen, y bueno, nosotros estamos representando este movimiento de conciencia de Krishna que se basa en un libro que es el Bhagavad Gita, que está escrito hace más de 5.000 años, y bueno, y que expresa toda esta filosofía de la cultura védica. Y esa filosofía de cultura védica dice que el ser humano, digamos, que la violencia no es inherente al ser humano y que podemos no ser violentos. ¿Es así? Hay dos aspectos. Se puede tener un mundo en paz donde no haya violencia, pero vimos que en casos de la historia se ha usado la violencia para causas realmente trascendentales, para defender los bienes de realmente los valores del alma, ¿no?, de la sociedad. Por ejemplo, este libro fue hablado en una batalla, hace 5.000 años, fue hablado en una batalla, ¿no? Y estuvo Krishna, que es Dios, y Arjuna, su discípulo, y él tuvo que luchar, pero su lucha fue una causa realmente para salvar al mundo y para dar este conocimiento. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo para salvar al mundo, para evitar males mayores, ¿se puede apelar a la violencia? ¿Podemos decir eso? ¿En algunos casos muy especiales? En los casos es que es necesario realmente la violencia es para la causa espiritual, ¿no? Arjuna, él tuvo que pelear para dar este gran conocimiento del Bhagavad Gita, para darnos el conocimiento que realmente somos almas espirituales, ¿no? Y bueno, él tuvo que pelear por una orden superior. Almas espirituales, claro, almas espirituales que conviven en una sociedad que no necesariamente tiene que ser violenta. Eso es cierto. ¿Se puede lograr esa sociedad sin violencia? Por supuesto. ¿Y por qué te parece que la sociedad actual, al menos en Occidente, se ve a sí misma como una sociedad más violenta? ¿A qué se debe, a tu juicio? El primer punto es que estamos siendo violentos porque nos estamos olvidando de lo primordial, del centro de la no violencia, del centro del amor, que es Dios. Cuando la sociedad se basa en Dios y en sus bases, en sus mandatos, por ende, bueno, vamos canalizando lo que es la armonía interior. En cualquier dios, en cualquiera de los dioses que los distintos pueblos creen y que existe. Dios ha venido a muchos pueblos con diferentes mensajes. Más bien, hay mensajes más directos que para este tiempo son más precisos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de conciencia de Krishna propone lo que es el canto del Maha Mantra, que es el canto de los nombres de Dios, y bueno, que realmente es el proceso
más adecuado para estos tiempos, porque nosotros tenemos pruebas de que, bueno, Krishna vino hace 500 años, muy recientemente, a brindar esta gran sabiduría y cantando sus nombres, bueno, se puede lograr la paz interior, la purificación mundial. De acuerdo, no es un problema económico, en todo caso es un problema, bueno, espiritual. Pasa por lo espiritual y después todo viene engarzado. De acuerdo. Blumenfield, ¿estás de acuerdo o pensás que la violencia es inherente al ser humano, que siempre habrá violencia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo voy a plantear una variedad que, como gran verdad que es, le podrá chocar a la mayoría de las personas que me escuchen. Los seres humanos amamos la contemplación de la violencia, nos deleitamos en contemplar la violencia, siempre y cuando dicha violencia no nos haga su objeto. Su víctima. Efectivamente. Y a las pruebas me remito. Videojuegos, videogames cada día más violentos, son los más vendidos. Caso de Mortal Kombat, caso de Primal Rage, caso de Killer Instinct. Me remito también a videos como este, donde se muestran decapitaciones, mutilaciones y homicidios en vivo, reales. También me remito a algo que nunca soñé ver, como ser una película de Steven Spielberg, con la actuación de Tom Hanks, tan violenta y tan gore como es Salvando al Soldado Ryan. Ahora, discúlpame, pero en cualquiera de los casos que tú pusiste, la Mortal Kombat, la película de Spielberg, se consume, por eso la sociedad los produce. Pero eso no es estrictamente violencia. Es violencia, es una representación de la violencia. En Mortal Kombat te puedo decir que un niño de 8 años, para hacer más puntaje, tiene que sacarle la espina dorsal a uno de los personajes. Ahora te voy a plantear mi diferencia, la de muchos freaks, como nos llaman, en cuanto a la sociedad. Yo asumo que me gusta ver esto, o sea, me gusta ver gore, me gusta ver snuff, me gusta ver mondo, me gusta ver decapitaciones, mutilaciones y demás hechos violentos en vivo. Sí. Si fuera mi hermana la víctima de esa violencia en video, no me gustaría verlo. No te gustaría. Y es una condición totalmente humana. ¿Pero te parece que ocurre con todas las personas que le gusta, tienen cierto grado de morbo, como se le llama? Sin duda, desde el momento que la violencia llega a los grandes estudios, llega a Steven Spielberg, llega a Tom Hanks, es porque los grandes estudios saben que se vende. Digo, acá en Uruguay te cito dos ejemplos concretos. Cumbres del Horror, un suplemento argentino con videos de horror, se agotaba semanalmente en los 20 números que sacó acá en Uruguay. Este libro, por ejemplo, Historia del Gore, Sangre, Sudor y Víscera, está completamente agotado, es imposible de conseguir. Es un poco lo que explica el éxito de Stephen King, por ejemplo, de escritores Efectivamente, otros más. nos gusta contemplar la violencia siempre y cuando no seamos víctimas nosotros. Si ¿Somos hipócritas con respecto a la violencia? Somos muy hipócritas, porque nos gusta la violencia siempre y cuando sea ficticia o siempre y cuando sea ajena. Esa es una gran verdad. Te puedo hacer una pregunta, no personal, pero la gente te está viendo y te ve con un atuendo que puede resultar violento. ¿Tú sos satanista? Soy simpatizante de la Church of Satan, no soy miembro de la misma. Pero hay muchos parámetros. ¿Eso pregonan el mal? No, para nada. Haz todo el bien que puedas, es una de las reglas satánicas. Y soy un gran seguidor de Friedrich Nietzsche, un filósofo reconocido por toda la sociedad. ¿Friedrich Nietzsche? Sí. Friedrich Nietzsche habló en repetidas ocasiones en contra de lo que el cristianismo representa en cuanto a la involución humana, en cuanto a la castración. Digo, es humano e individualista reconocer que nos gusta la violencia, nos gusta verla y asumirlo como tal. En mi caso, digo que me tildan de loco, de depravado por la calle, porque reconozco que me gusta, aprovecho para poner una analogía y un homenaje al señor Frontán, mi colega. ¿Cuántas personas hay hoy en día que lo tildan y lo señalan con el dedo por la calle? Porque mi colega, el señor escritor Frontán, tuvo el valor de reconocer su homosexualidad en público. Y muchas de las personas que lo señalan, sin duda son más pervertidas, entre comillas, sexualmente que él, y hoy lo están señalando. Lo mismo sucede con la violencia. Muchos de los que me señalan, a escondidas y oscuras, ven películas de terror o ven películas mondo. Y después se lavan las manos y dicen, no quiero tener nada que ver con la violencia. Gerardo, la dejamos por aquí por ahora. Gracias también a ti por estar con nosotros. Rapidito, ¿qué piensa el panel? ¿Qué ideas van a defender? Primero una frase. Creo que tú somos mucho más inofensivo de lo que pareces. Esta versión de Drácula criolla, creo que en el fondo, para seguir la prédica de Drácula, está buscando un nicho de mercado. Y me parece que lo haces bien, con el atuendo me parece impecable. Creo que es mucho más inofensivo de lo que parece. O sea, no tomemos dramáticamente el caso de Gerardo.
Y segundo, respecto al diagnóstico que tú dijiste, estamos más violentos. No, creo lo contrario. Creo que no estamos más violentos. No estamos más violentos. Creo que hay fenómenos de violencia. Lo que estamos, estamos muy enojados. Hay mucha gente muy enojada. Y creo que el enojo ese sí, el enojo se educa. Y así como se educa, porque son años de prédica, se puede reeducar. ¿Por qué vamos a haber más violencia? Vivimos hace 15 años en democracia, en paz. No estamos más violentos, estamos más enojados. Es una buena perspectiva. Cristina. Claro, pero es un enojo que en general se manifiesta en la violencia, ¿no? Puede llegar a la Yo estoy de violencia. acuerdo con Bierzi. Yo creo que si estamos más violentos es simplemente porque nos permitimos estarlo. Yo creo que el ser humano tiene el bien y el mal dentro de sí, pero tiene esencialmente la libertad de la opción. De acuerdo, muy bien. Fernando. Yo creo que creo que estamos más violentos, pero creo que eso es también estamos porque nos está ganando el miedo engendra mucha violencia, nos está ganando también el deseo de poder que engendra en otras vertientes violencia, o si no nos gana también la exclusión, con todo lo que implica de frustración que también engendra violencia. El miedo y la violencia. El miedo, el deseo al control, el deseo de poder o la exclusión creo que son... Nos está ganando el miedo y la exclusión, esos serían dos de las... y el deseo de control. Padre Chalela. Las religiones siempre han hecho violencia a sus adeptos para mantenerlos dentro de la estructura. Porque si no, no tendrían tantos adeptos porque cada uno haría lo que quisiera y no seguiría cada uno la norma esa que pone la religión y que pide. No por eso están sentadas en la violencia, ¿verdad? Sino como la nuestra está sentada en el amor. Para el reino de los cielos, dice Cristo, que hay que hacerse uno violencia para poderlo conquistar. En esa dimensión, usted... en esa dimensión evidente, siempre se hace uno violencia. Claro. Y para ser manso hay que ser sumamente violento consigo mismo. Muy bien. ¿Y la sociedad está más violenta? Sí, mucho más. Mucho más violenta. Bueno, estamos teniendo distintas ópticas de los panelistas. Selva. Sí. Yo no sé si estamos más o menos violentos, voy a decirlo con franqueza, porque tendría que basarme en parámetros muy específicos y no tengo elementos para asignarlo. Lo que sí me parece es que hay una mayor intolerancia en las relaciones humanas, que posiblemente sea producto de relaciones de frustración o de fracasos personales, o de frustración, digamos, porque la sociedad no tiene paradigmas muchas veces positivos para la gente. Y en segundo lugar, creo que hay un culto al violentismo, no al que se refería hoy uno de los invitados, sino un culto al violentismo en muchos de los patrones de conducta que se aceptan como positivos, ¿no? Machismo, esto que decía hoy, agresividad, y además educación de los niños. Los videojuegos son un ejemplo. Muy bien. Julio. La degradación paulatina de las bases éticas, morales y educativas están aumentando la violencia día a día. Y lo peor de todo es que la gente se está acostumbrando, y por lo que hemos oído aquí, ya hay gente que se acostumbró y no se da cuenta que somos más violentos que antes, o han vivido poco, o son muy jóvenes y yo muy viejo. Gracias, Julio. Las 10, 6 minutos, hacemos una pausa. Esto recién comienza, ya venimos. ¿Pensás que como sociedad estamos violentos? Creo que sí, creo que sí. Digo, hay un poco de nerviosismo en la gente, mismo por el tema de trabajo. Mismo en el trato de la gente, cuando uno se para a conversar con ella o le pregunta respecto a cualquier tema. Nos han hecho violentos. Es culpa de la situación económica, nos han hecho muy violentos. ¿En dónde ve la violencia? ¿En las calles? En las calles, cuando andan de noche y eso. Gente que toma, la droga. Sí. ¿En qué lo ves? Y en la cantidad en la delincuencia, en los juegos de los niños, en, yo qué sé, ¿qué más? En la vida diaria, en el trato de la gente, en cómo te tratan cuando vas a un negocio o cuando vas a cualquier lado. Sí, hay bastante violencia. ¿Por qué piensa que estamos tan violentos? Wow, no sé, quizá culpan de los problemas personales a la gente. ¿Violentos?
Bueno, creo que no, no sé. ¿Esa es una sociedad tranquila? Sí, bastante. Porque hay otros países, nosotros venimos de otros países y son como más bravos, pero me gusta mucho Uruguay, es un lindo país. ¿Y en los otros países en qué se ve la violencia? Bueno, acá solamente roban, pero hay otras cosas que en otros países son más malos, en otro sentido, pero acá solamente roban, pero no matan a una persona. Esa es la diferencia. Acá solamente roban, decía esa persona que era notoriamente extranjero y marcaba la diferencia con otras partes del continente americano. Y se planteaba por allí también en uno de los transeúntes el hecho de que la situación económica nos hace más violentos. ¿Le parece que es así, padre? No solamente la situación económica, porque depende de las formas con que viva esa situación, pero hay otra cantidad de cosas que nos desbordan. Todas las presiones que recibimos desde la casa, en la calle, en el trabajo, todo eso nos va llevando a nosotros a que estamos desbordados por esas presiones y reaccionamos con violencia. Y para no reaccionar con violencia, ¿verdad?, tenemos que dominarnos mucho. Porque ciertamente usted dice, hoy me falta algo, situación económica, no tengo que pagar el alquiler para la luz, me echa, me pone. Pero ¿cuántos son esos que están en una situación económica para salir a agredir? De todos los robos que se hacen, ¿usted cree que son por situación económica que necesitan? No. Hay una cultura de la violencia también, más allá de las necesidades de cada uno. Desde que uno va creciendo, nosotros ya tenemos encauzado, como quien dice, un camino de violencia. Y nosotros podemos dominar esa violencia, podemos elevarla, podemos seguir. Sin embargo, Chalela, no podemos prescindir, no podemos evitarla. Ah, no, porque no es nuestra. Sin embargo, Chalela, se justifica cada día menos, en todos los ámbitos, en lo social y en lo individual. Se justifica cada día menos la violencia. Le pongo un ejemplo. Las dictaduras prácticamente cada día se justifican menos en Occidente, se justifican cada día menos, y que sería el paradigma de la violencia a nivel social. Y en lo individual, fíjese en Uruguay, hay una línea azul del INAME para donde se llama por teléfono por niños agredidos. Hay el PLEMU, las mujeres agredidas, tienen una línea telefónica donde se reciben agresiones que antes no existía. El hijo de Cristina tuvo una agresión, fue un fenómeno social, la sociedad la acompañó, ella es testigo. O sea, creo que a todos los niveles, lo social o lo individual, se justifica cada vez menos. Entonces, al diablo. Se justifica. Sí, hay fenómenos de violencia. Eso no quiere decir que haya cada vez menos violencia, ¿no? La pregunta original era si estamos violentos. Yo digo que hay fenómenos de violencia, por supuesto que lo hay. Y el padre Chalela lo que explica es que no es que estemos más violentos, sino que hay fenómenos de violencia muy duros. A ver, permíteme porque decía tanto Julio como Selva, hacían referencia que se han perdido valores, referencias, paradigmas, o sea, modelos éticos y educativos. No sé, ¿le parecen que eso hace estar más violento? Yo comparto un poco con lo que dijo Toya, la falta de modelos, porque creo eso, de alguna manera, que las personas estamos siendo muy bombardeadas por un sistema que te apura. Claro. Y hay poco tiempo para pensar, hay poco tiempo para estar con uno mismo, hay poco tiempo para encontrarse en la paz interior. Por eso, en ese sentido, a mí me gustaría que diferenciáramos agresividad de violencia. Yo pensé que la agresividad es una cosa innata en el hombre, es como una forma, es como un resorte que tenemos ante la presión. Y no es lo mismo que la violencia. Porque si no estaríamos, si no tuviéramos agresividad, o sea, como ese resorte, estaríamos muy fácil de ser manipulados. Y en realidad, eso fenómeno social podría ser... Pero si no educas a la agresividad puede llevar a la violencia. Claro, yo creo que eso es una diferenciación. Y la violencia creo que es una construcción social. Sí. Y hoy en día se provoca, porque de alguna manera esta sociedad... ¿Pero está de acuerdo con lo que dice Blumenfield de que la sociedad en definitiva promueve la violencia aún en los más niños, hay en distintas formas y distintas y muy sutiles formas de fomentar la violencia, y yo creo que este sistema lo hace. Uno ve los videojuegos y cada vez es más... O creo que de alguna manera educan para la violencia esa agresividad innata que tienen las personas. Habría que diferenciar eso y cuál es el límite. Creo que deberíamos diferenciar. Yo lo que, perdón, creo que por un lado, creo que es un elemento clave, es que esta sociedad te dice, por un lado te dice, la ideología de esta cultura te dice, usted tiene igualdad de derechos, pero a la hora de las oportunidades tenemos una desigualdad brutal. Y eso genera violencia. Y eso genera, claro, porque si muchas veces a vos te dice, bueno, para poder llegar a cumplir tu felicidad tenés que tener tanto. Pero eso justifica la violencia. No. A ver, ¿a ti te parece...
Usted, señor Chanela, me parece el menos adecuado para venir a hablar de violencia. Porque usted representa un sistema religioso que ha promovido la violencia durante 2000 años. Pero él lo dijo eso, a veces las religiones también... Un sistema religioso que es culpable de la Inquisición, que es culpable de la discriminación, que es culpable hasta el día de hoy de guerras, como en Irlanda del Norte, donde católicos, cianos y protestantes cianos, por no mencionar esa mala palabra, se matan a sí mismos. Usted promueve un sistema que se basa en este librito, donde se describen hechos tan violentos como la castración de una pareja porque tiene relaciones sexuales. Entonces, usted es el menos apropiado para hablar de la violencia. De acuerdo, yo la única utilidad que le veo a este libro es para la alergia. No, es parte del show. No, pero vamos a... yo creo, vamos a pedirle a Gerardo que por favor se retire porque no hay ninguna necesidad de tener una ofensa con ningún sector religioso. Nos parece que es totalmente improcedente y queda totalmente por fuera de lo que es el estilo de este programa, así que aquellos que se puedan haber sentido molestados le pedimos disculpas. Quiero decírselo de frente y mano. Yo no hablo cuando la gente se va, se lo voy a decir de frente y mano. Esto no me sorprende porque la página web donde emiten algunos detritus esta gente ya anunciaba el día 18 de agosto y el día 23 de agosto denunciaba a este señor que venía a triturar y a hacer M, por no decir mierda públicamente, a hacer M al padre Chalela. Vino premeditado. Aquí está. Lo tengo aquí está la página web. Acá está la página web. Vamos a hacer una pausa, aquí por está favor. la página web. Vamos a una pausa. Aquí está la... I don't understand. 85 cents, 85 cents. 85 cents? That doesn't give me enough money for the phone call. I'll give you 50 cents, you give me 50 cents change. No way. Yes, way. Drink, 85 cents. You pay, or go. What's a fi? I don't understand a fi. There's a V in the word. It's five. You don't got V's in China? Not Chinese. I'm Korean. Whatever. You come to my country, you take my money, you don't even have the grace to learn how to speak my language? You go now. No trouble. I stay. What do you think of that? God, where you go? Get back. What do you do? Get back. No. Go. Let go. Jesus Christ! What is this? The last stand on Fiji? Take my money! Take my money! What? Take my money! Take my money! Take your hands away from your mechanics! Stop it! En definitiva, parece que es cierto que vemos cada vez más escenas de violencia. Lo que está por determinar, y en esto los teóricos todavía no se han puesto de acuerdo, es si estamos más violentos porque estamos expuestos a situaciones de violencia en la ficción cada vez en mayor cantidad, o hay cada vez más escenas de ficción violentas porque nosotros somos más violentos. Pero en esto me parece que tampoco aquí nos vamos a poner de acuerdo, pero ¿no? es un diálogo eso. ¿Eh? Es un diálogo del contexto con el individuo y el individuo con el contexto. Claro, el tema que ese tipo de círculos, para mí, ese tipo de círculos donde hay una retroalimentación de extremos, en alguno hay que cortarlo. Y siempre, frente a cualquier patología, la salud empieza por la decisión inteligente.
eventualmente sea difícil corregir una sociedad violenta en todos los ámbitos, en la calle, en las escuelas, en el ómnibus, en los mostrados, eventualmente. Pero todos aquellos mecanismos inductores que inciden sobre la conducta, que son los mensajes educativos, los mensajes de los medios, creo que es lo más sencillo, por donde se debe empezar. Lo mismo que si yo Sin hablo embargo, de una la situación educación y la norma. hasta el siglo pasado, felizmente, en Uruguay, pero quizás en algunas décadas de este siglo también, era explícitamente violenta con el educando. Se lo reprendía aún por métodos violentos. Usted sabe cosa que ahora no ocurre, suponemos. No es que no ocurra. Hay 25 muy... estados en 75 en los Estados Unidos donde en las escuelas se permite tomar medidas violentas. En este momento Inglaterra está censurada por la Comisión Europea de los Derechos Humanos porque no protege lo suficiente las garantías del niño. En nuestro país, porque nuestro país ha ido a la cabeza, a la avanzada en muchos ámbitos legislativos, está terminantemente prohibida la agresión del educador sobre el educado. Por eso que resulta curioso y contradictorio que la violencia se está incorporando como un dato natural en otros niveles donde no hay capacidad docente. Porque si yo voy a admitir una violencia sobre el niño, que no admito ninguna, bueno, se me hace más aceptable en alguien que tenga preparación docente que en alguien que definitivamente no tenga ninguna. Pero además, como decía hoy, cada día se justifica menos en la sociedad, aunque sí se permite que se explicite la violencia en el cine, en la recreación. Me parece que no le hace daño. O sea, porque lo que, en todo caso de la película, eso que vimos recién en Un Día de Furia, es una violencia explícita, no está sugerida, no es subterránea. Entonces, insisto con esto, no está justificada la violencia en la sociedad y sí se le permite porque hay consumo y porque hay demanda en el cine. No le veo nada grave. Se ha cuestionado que no hay datos si hay más o menos violencia. Selva lo decía, por ejemplo. Sí, lo decía, pero yo le voy a hacer una copia de pero cosas. hay. Selva puede ser hija mía porque es una niña casi. Yo soy un veterano. Pero qué tierno. Le voy a decir que lo siguiente, antes las puertas de las casas estaban abiertas. Sí, señor. Las puertas de calle estaban abiertas y la cancel se abría con la mano, pero nadie entraba, golpeaban con las manos. Antes se dejaban objetos expuestos a los transeúntes, macetas con plantas, con flores. Hoy es el imperio de las rejas, de las alarmas, de las garitas en los barrios que frecuenta Bierzi, no en el que frecuento yo, porque en mi barrio somos muy pobres y no hay para poner garitas. El 222 antes no se contrataba, la seguridad la daba la policía, sí. Hoy hay 222, hay seguros privados, hay de todo. Hay una prueba tangible de que la violencia ha crecido. Pero le voy a decir lo siguiente. Pero habla de que un niño robe, que un niño robe, hay que buscar la causalidad, no el efecto de que robe ese niño. El niño roba como efecto de una causalidad. Confundió y un ladrón, un corrupto, por ejemplo, que vacía un banco, que es una forma de violencia, puede hacer más daño que 100.000 niños depredando en las calles. Un vaciador de banco, que es peor para la sociedad, para el ejemplo de la sociedad. La sociedad empieza a perder.